Hola chicas y chicos, damos inicio a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a volver a las civilizaciones de América, en este caso mayas, aztecas e incas y su legado cultural. Vamos a conocer y profundizar sobre estas tres civilizaciones de nuestro continente. Actividad de aprendizaje. A medida que vaya avanzando el video, ustedes van a tener que completar o rellenar el siguiente cuadro comparativo de aztecas, mayas e incas bajo los indicadores de: están de color azul o celeste, ¿cierto? La ubicación geográfica, la organización social, la arquitectura y su legado en la actualidad. Bien, vamos a ir completando la información que corresponda a cada civilización, ¿cierto? A medida que vaya avanzando el video. Punto número 1. Ubicación geográfica. Tenemos aquí el siguiente mapa que nos ayuda a ubicar en este espacio, ¿cierto?, geográfico del continente americano las tres civilizaciones prehispánicas, ¿cierto? Antes de la llegada de los españoles ya existían los pueblos originarios, los cuales hemos determinado como aztecas, mayas e incas, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta que los mayas, que son los de color verde, ¿cierto?, como apunta el cursor, se situaron en la península de Yucatán, bien, en Campeche, Tabasco y Chiapas, en la mayor parte de Honduras y Belice, bien, que es todo la parte de Centroamérica o Mesoamérica, bien. La península de Yucatán esta que sobresale de lo que es Centroamérica. El clima de este lugar es tropical, de gran humedad, altas temperaturas, una abundante vegetación, bien, y su mayor desarrollo de los mayas data entre los 600 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Por otro lado tenemos a los aztecas, que están un poquito más arriba con un color rojo, ¿cierto? Rosado. Y su dominio se expandió por el actual México. Hoy día todo lo que está de color rosado, y también es Mesoamérica, entre las costas del Océano Pacífico y las costas del Océano Atlántico. Bien, principalmente a las orillas del lago Texcoco, donde se fundó la capital azteca llamada Tenochtitlán. Y más al sur tenemos la civilización inca de un color amarillo. Su dominio se expandió por toda la cordillera de los Andes, como podemos observar, ¿cierto? Desde el Ecuador y luego en el centro lo que es la cordillera de los Andes, el sector andino, y también hacia el sur, ¿cierto?, en lo que es Chile, Argentina, el norte de Argentina. Y esto es llamado también por los incas como el Tahuantinsuyo, el cual se dividió en 4 suyos, bien, que es la organización de este estado incaico. Segundo punto, la organización social de los mayas se basó principalmente en ciudades-estado. Ciudades-estado son ciudades que son independientes, ¿cierto?, en sus leyes y administración, pero también, ¿cierto?, pertenecen a una gran comunidad o cultura, en este caso llamada maya. Tenemos que la pirámide de los mayas se divide en 4 estamentos o grupos sociales. La más alta, ¿cierto?, corresponde al jefe supremo, al gran señor, quien es la máxima autoridad que dictaba las leyes, bien, administraba la justicia y organizaba el comercio. Luego tenemos la casta sacerdotal, que es la segunda en la jerarquía, en donde encontramos a sacerdotes, quienes poseían los secretos de la ciencia astronómica y organizaban los templos. También están los hechiceros y curanderos en esta segundo grupo más importante de los mayas. Luego vienen los nobles y guerreros. Bien, este tercer estamento está compuesto por funcionarios y administradores de las ciudades-estado. También se encuentran los guerreros que se dedicaban a la defensa y expansión de la civilización maya. Y por último, en la base de la civilización o de la organización social maya se encuentran los artesanos y campesinos, quienes constituían la clase inferior. Bien, trabajaban y pagaban tributo a las ciudades-estado de los mayas. Se encontraban en las selvas, principalmente en comunidades. Luego tenemos la organización social de los aztecas, la cual era un poco más sencilla. Tiene 2 grandes estamentos. Por un lado están los pillis, quienes eran los nobles, y
abajo de la pirámide estaban los macehueyes, quienes eran los trabajadores comunes. Por un lado, los pilli eran grupos de sacerdotes, guerreros y funcionarios del gobierno, dueños de las tierras y no pagaban tributo, mientras que los macehueyes, abajo, eran los artesanos, campesinos, todo aquello que por trabajo o tributo mantenían a los pillis o a la nobleza. Y por último tenemos a los incas, quienes poseían una sociedad muy jerarquizada. El inca, bien, era la máxima autoridad, seguido de la burocracia, ¿cierto? O los funcionarios que administraban el Tahuantinsuyo. Y después venían los campesinos, pescadores y artesanos que formaban a los haturrunas. Bien, los haturrunas eran grupos de trabajadores de la ganadería, la agricultura, la pesca, la artesanía, quienes vivían en comunidades llamadas ayllus, que son grupos de familias. Tercer punto, arquitectura maya. Bien, la arquitectura maya se caracteriza principalmente por estos templos piramidales que podemos ver en la imagen, los cuales son escalonados, decorados con glifos. Glifos es un signo que se graba o se pinta, ¿cierto? En este caso en las murallas de las pirámides. También iconografía de la religión, como máscaras de jaguar o serpiente, bien, que simbolizaban fuerza para ellos y ferocidad, sobre todo cuando se expandían y se intentaban demostrar ante otras civilizaciones. También fueron realizadas estas pirámides escalonadas por materiales de piedra caliza, arenisca y toba volcánica. La toba volcánica es una roca porosa formada por la acumulación de cenizas. Por lo tanto, todos estos materiales permitieron, ¿cierto?, realizar estas enormes pirámides escalonadas. Uno de los templos, ¿cierto?, más importantes es el templo de las inscripciones, como podemos ver aquí. Es un templo ceremonial funerario situado en el actual México, en Chiapas, y en el cual es un centro turístico bien importante en la actualidad. Por otro lado, también en México encontramos el Cuculcán, que también es un templo ceremonioso y funerario, y luego el templo del jaguar. Este templo está ubicado en Guatemala y corresponde a Mesoamérica, también realizado con estos materiales que hemos mencionado anteriormente. Por otro lado se encuentra la arquitectura azteca. Tenemos aquí la Piedra del Sol, bien, que es una de las más famosas y reconocidas de los aztecas, la cual es esculpida en una roca de basalto, bien, es un tipo de roca. En su centro se halla la imagen del sol por un rostro, si se dan cuenta, feroz, bien, rodeado por los puntos cardinales. Y se dice que en su momento fue el calendario maya, pero está en discusión realmente si es un calendario, ya que dicen algunos historiadores e investigadores que le hacen falta algunos elementos para componerse como un calendario, pero sí tiene elementos del tiempo, ¿cierto? Ya que considera, en esta roca, considera los 20 días del ciclo solar azteca, ¿bien? Los aztecas dividían el tiempo en soles, ¿bien? Y podemos hacer un análisis de esta Piedra del Sol de adentro hacia afuera. Bien, así es como hay que mirarlo desde el sol, y cómo los elementos que están alrededor se van analizando, ¿cierto?, a medida que se va abriendo esta piedra. Y por otro lado tenemos la arquitectura inca, la cual se basó en la antropometría. La antropometría es la medida con relación al cuerpo, es decir, todo lo medían a través de los brazos, codos, pies, ¿bien? Y es importante mencionar que la arquitectura inca es un legado que viene desde Tiwanaku. Bien, Tiwanaku es un pueblo originario, una civilización que antecede a los incas y que se encuentra en Bolivia. Tiwanaku es una de las más antiguas en América. Y como máximo ciudad, ¿cierto?, de Tiwanaku encontramos a Machu Picchu, que significa montaña vieja. Es un ejemplo de edificación en granito, que es un tipo de roca.
Y también es importante mencionar que los incas desarrollaron un sistema de carreteras para conectar su extenso imperio, ¿cierto? Cuando veíamos al principio la ubicación geográfica desde el Ecuador hasta Chile, ¿cierto? Era muy largo este imperio y se caracterizaron por llevar a cabo carreteras que conectaran todo su imperio y así los 4 suyos se pudieran administrar de mejor forma. Número 4. Legado cultural, ¿cierto? Las civilizaciones en sí ya son un legado en la actualidad, pero vamos a especificar algunos puntos de cada civilización. El legado de la cultura maya está principalmente en su escritura. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos, conocido como glifos, ¿bien? Los glifos eran signos que se tallaban o se pintaban en las murallas de los templos. Con ello escribieron todo tipo de textos, de medicina, botánica, historia, matemáticas, astronomía. Bien, en la matemática manejaron el concepto del número 0. Ellos contaban de 20 en 20, lo cual permitió construir estas ciudades y calendarios. Y el calendario que tenían los mayas tenía 365 días divididos en 20 meses de 13 días. Y un mes extra de 5 días. Tenían un conocimiento amplio de la astronomía sobre los ciclos lunares, solares y entre otros. Por otro lado, el legado azteca se basó principalmente en el desarrollo de cultivos, las cuales son conocidas como las chinampas, que eran verdaderas islas de barro y paja en las que cultivaban maíz, porotos y tomates. Bien, eran tierras de cultivo que se encontraban sobre un río, sobre un lago de Texcoco. Y el legado inca tiene que ver netamente con los andenes, que son estas terrazas de cultivo en la cordillera de los Andes, como podemos ver en la imagen. Tenían un sistema de contabilidad llamado quipu. Era una cuerda central, ¿cierto? Como podemos ver en la imagen, la cual tenía varias cuerdas de distintos colores, tamaños y formas hacia abajo. Habitualmente los colores representaban sectores del Tahuantinsuyo y los nudos representaban cantidades que contabilizaban la ganadería, la agricultura, los tributos, ¿cierto? Los quipus son herramientas para registrar información y contabilizar, ¿cierto? Los recursos que tenía el Imperio Inca. Hemos hablado sobre estos 4 indicadores, ¿cierto?, de las civilizaciones prehispánicas: la ubicación geográfica, la organización social, la arquitectura y el legado en la actualidad. La idea es que ustedes vayan completando, ¿cierto?, a medida que vaya avanzando el video o lo van deteniendo. En caso de cualquier duda o consulta, recuerden que pueden comunicarse conmigo a Discord o pueden hacerlo por el correo. Que estén bien, chao.